y todos ustedes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les da la más cordial bienvenida a la 12ª Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional en las entidades federativas. Agradecemos su presencia a través de la transmisión en directo por YouTube y la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Distinguida concurrencia. Encabezan esta ceremonia la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrada Janine Otálora Malasis. Agradecemos ampliamente la presencia del subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, licenciado Felipe Solís Acero. Con el mismo agrado damos la más cordial bienvenida a quien es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. De la Sala Superior nos acompañan los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Indalfer Infante González y José Luis Vargas Valdés. Para iniciar esta ceremonia de inauguración, escucharemos las palabras del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Buenos días, distinguida magistrada, presidenta, distinguidos magistrados, querido amigo don Felipe Solís Acero, subsecretario. No hubo manera de resistirme, estimada presidenta, a aprovechar esta ocasión y hacer un muy breve repaso de algo que siempre ha llamado poderosamente mi atención con respecto a la justicia electoral y la constitucionalidad, que es la resolución de 3 preguntas. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y sobre todo, ¿a dónde queremos ir? De dónde venimos me queda muy claro. De aquel 5 de febrero del 17, ahora ni siquiera habría que hacer un repaso. Habría, si acaso, que puntualizar algunas cosas. La primera, en paralelo al cambio muchas veces violento que ocurría en nuestro continente, esta Constitución vio guerras mundiales, guerras frías, confrontaciones regionales de todo tipo. La saludaba cada vez un mundo convulso y esta Constitución sobrevivía, se adaptaba, cambiaba. Durante la primera mitad del siglo XX, el gran reto democrático, sin lugar a dudas, fue el derecho al voto de las mujeres. Mientras esto ocurría en nuestro país, en otros las luchas se manifestaban de una manera diferente. En el nuestro, de manera pacífica, las mujeres conquistaron el derecho al voto y finalmente en el 74 se reforma la Constitución para consagrar los derechos de igualdad de las mujeres y los hombres en el artículo 4 constitucional. Como si hubiera falta decirlo, ya en esos momentos, sin lugar a duda, esta igualdad era un hecho. Desde el 96 se ha venido promoviendo una legislación electoral que le da acceso efectivo a las mujeres en la esfera de la toma de decisiones del país a través del porcentaje del 2 o 3% de las prerrogativas de los partidos políticos a la formación en género. Sería hasta esta segunda década del siglo XXI, en el 2014, que llegamos a incorporar en la legislación electoral el principio de paridad de género. Y vaya que nos ha significado trabajos. A mediados de los años 60, la República Federal Alemana tendría el primer gobierno socialdemócrata como una reacción al socialismo realmente existente, pero también para darle vía a un desarrollo con sentido social. En aquel entonces todavía estaba en pie el muro de Berlín que separaba a las dos Alemanias.
Mientras 6 décadas pasaron, 2 guerras mundiales, posguerras, etcétera, en esas 6 décadas México fue conducido por un solo partido efectivamente, pero sin lugar a dudas con estabilidad y desarrollo. El movimiento estudiantil del 68 marcó un hito, la irrupción de una exigencia de nuevas formas democráticas. Nuestra contraparte, el Mayo francés, los movimientos antiguerra de Vietnam, y en Alemania finalmente los democristianos recuperan el gobierno y en un largo proceso terminaría con la caída del muro de Berlín. Mientras tanto, ¿qué ocurría con nosotros cuando la Unión Soviética daba pasos hacia la perestroika, el proceso de cambio, de flexibilización? La Gran Bretaña de Margaret Thatcher, entre los 80s y los 90s, la caída de todas las dictaduras militares en América Latina, regímenes más democráticos en la región. A diferencia de muchos países, en México no han habido golpes de Estado. La Constitución sólidamente ha establecido que el cambio constitucional de poder se dé pacífica y legalmente. Esta alternancia se sucedió como resultado de un largo proceso que de ninguna manera fue lineal. Una cosa podemos definir aquí: venimos como Estado de Derecho siempre un paso atrás de las exigencias sociales. Cuando el momento además se agita, cuando la exigencia se vuelve reclamo, se generaliza, las leyes y las instituciones deben responder, pues obviamente sí, pero lo ideal sería que las instituciones pudiéramos anticiparnos a los reclamos y a las exigencias, que al contrario, fueran la ley la que forjara esas exigencias. Pero es una pregunta válida, ¿debe ser la ley? En la conclusión se los diré. Sin duda, somos una sociedad mexicana que mostró ya desde los años 60 al final, se consolida en los 70s, en los 80s, pero en los 90s era imposible contenerlo. Era una sociedad no solo de una cara, y además de multifacética, cada cara matizada por condiciones y demandas diferenciadas. La reforma estructural del 77, aquella de Reyes Heroles, cierto, trajo el reconocimiento constitucional de los partidos políticos, el financiamiento público, el uso de los medios de comunicación, la nueva composición de la Cámara de Diputados, la existencia de un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia sobre las resoluciones del colegio electoral de la Cámara de Diputados. El cambio, sin lugar a dudas, estaba en marcha. Es importante aquí definir qué entendemos por justicia electoral: una función del Estado a través de la cual se dirimen y solucionan conflictos surgidos con anterioridad, durante o posteriormente a las elecciones. La justicia electoral es un referente ¿para qué? Para la protección de derechos políticos de ciudadanos y de los partidos políticos. Es también el apego de los actos de autoridad en materia electoral con las disposiciones constitucionales o a las disposiciones constitucionales y legales. ¿Qué aporta? Certeza. ¿Qué abona? Confianza. De ahí venimos. ¿Dónde estamos? Eso es un poco más difícil de responder. Hemos visto involucrados procesos electorales, juntas empadronadoras, juntas computadoras, colegios electorales, comisiones de vigilancia, la Suprema Corte, el Tribunal Contencioso Electoral. Como organismos autónomos hemos ido del IFE al INE, del Tribunal Federal Electoral al Tribunal Electoral del Poder Judicial, de la Federación, todo a través de reformas. Así, la compleja mutación de nuestro sistema político electoral se ha llevado a cabo en orden y pacíficamente. No queda duda que el sistema de justicia electoral en México ha dado pasos considerables en su, podemos decir, aún joven vida. Exactamente a dónde vamos atrasados, eso lo sabemos.
a dónde queremos ir, eso es más interesante. Eso sí lo podemos decir. Ya no solo hablamos de justicia electoral, sino de entidades federativas que tienen un papel importante en el sistema de protección de los derechos político-electorales. La autonomía de las instituciones, la transparencia, la rendición de cuentas y las capacidades de respuesta hacia la ciudadanía son aspectos de trascendencia en el ámbito de la justicia electoral de nuestros días, principios fundamentales en el modelo de justicia abierta y rendición de cuentas. La construcción de una democracia ciudadana, el fortalecimiento de la institucionalidad de los programas sociales, su blindaje electoral, la participación política de los pueblos indígenas, en donde, por cierto, la participación de las entidades federativas y los municipios es vital, una gobernabilidad democrática con perspectiva de género. Todos estos hitos caracterizan el peculiar proceso de desarrollo democrático de nuestro país. Y en este proceso se fue dando lugar a la conformación tanto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como a la conformación desigual a su vez de los tribunales locales, de las instancias correspondientes que las entidades federativas se han dado a sí mismas soberanamente. Son las instancias garantes de derechos políticos, del libre ejercicio del voto, así como de los derechos y límites de los partidos políticos. Ante lo avanzado, no podemos obviar el hecho de lo que falta. Hay que lograr que los actos del sistema electoral, como todo instrumento institucional, son perfectibles, pero lo que necesitamos lograr es que sean reconocidos por la sociedad en dos conceptos: justos e inatacables. Por los partidos, no. Por los actores políticos, no. Por la sociedad, el conjunto de la sociedad. Hemos visto cómo ningún proceso de desarrollo y de organización de la normatividad o de una región, país o región es lineal. Siempre es complejo, siempre es sinuoso, muchas veces contradictorio, siempre vulnerable. Lo hemos visto con ejemplos que van desde los efectos de la crisis financiera hasta la elección del presidente norteamericano y sus efectos en conceptos fundamentales como la protección de derechos o la integralidad de la economía. La eficacia, estimados amigos, es la llave para la consolidación de las instituciones electorales, que brinde certeza, que suscite confianza. Estamos ciertos de que para eso ustedes necesitan mejores leyes. Mejores leyes no significa leyes más restrictivas, sino que permitan la agilidad de los procesos comiciales. La espiral del espíritu restriccionista de las leyes electorales hemos visto que no trae como consecuencia directa la confianza que estamos buscando. Incluso generan confusión y aún más desconfianza de las autoridades electorales. Una mayor densidad ciudadana, consciente de sus derechos políticos, surgirá no a partir de los tribunales, no a partir de sus sentencias, sino cuando los partidos políticos entiendan que no solo son instrumentos para expresar la voluntad popular por medio de los procesos electorales, sino que también están obligados a forjar ellos mismos esa voluntad en sus formas y en sus contenidos políticos. Si los partidos políticos solo abonan a la confrontación, el resultado es falta de confianza. Si los partidos políticos solo abonan a la división, el resultado será incertidumbre, no importa cuáles fueran las sentencias de los tribunales. Es un proceso de ida y vuelta entre el sistema de partidos y la organización social. Y el papel que juegan en este proceso los tribunales es fundamental, particularmente entendiéndolos no solo como la federación, sino también el de las entidades federativas. En resumen, trabajando juntos es como podemos abonar a la agenda democrática del país los dos elementos que siguen estando ausentes en ella: la certidumbre y la confianza. Con ellos, la justicia constitucional electoral va a ser absolutamente efectiva, va a propiciar esta vida democrática que estamos buscando, no solamente
en el derecho al voto, sino en el derecho a gozar de una mejor vida, desarrollar tu propia vocación, integrarte firmemente, consolidadamente a una comunidad. Entonces, el Tribunal Federal y los tribunales locales son la clave para la armonía social. Son circunstanciales a nuestras perspectivas de un desarrollo incluyente. Son vehículos de la democracia en su amplia acepción que implica oportunidades y justicia para toda la población mexicana. Los partidos políticos tenemos que abonar a la certidumbre, a la certeza, a la confianza que las resoluciones de los tribunales deben ir generando en la sociedad y construyendo desde los partidos esa ciudadanía que confía, que asume como justa e inatacable las resoluciones. Creo que la garantía del ejercicio de los derechos políticos como clave para conquistar el conjunto de los derechos humanos, esa es la misión de los tribunales electorales, servidores y servidores públicas de las instituciones electorales, pero sin duda que hasta hoy podemos sentirnos satisfechos de que caminamos. Lo que sigue es saber exactamente a dónde nos dirigimos y diseñar a dónde queremos dirigirnos. Muchas gracias, presidente. Palabras del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, diputado Ramírez Marín. Solicito de manera respetuosa, por favor, las palabras de la magistrada Janine Otalora Malasis, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien hará la declaratoria de inauguración de la 12ª Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional en las entidades federativas. Muy buenos días a todas y a todos, distinguidos miembros del Presidium, licenciado Felipe Solís Aceros, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, muchas gracias por acompañarnos en este evento de inauguración. Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, gracias también por estar aquí el día de hoy. Distinguidos colegas, magistrado Felipe de la Mata Pizaña, Indalfer Infante González y José Luis Vargas Valdés, y distinguidos magistradas, magistrados de todos los tribunales de las entidades federativas, también magistrados regionales, a todos bienvenidos. Iniciamos hoy las labores de esta mesa redonda sobre justicia constitucional en las entidades federativas, un foro que se está organizando desde hace ya 12 años y que se convirtió a lo largo del tiempo en un espacio de referencia dedicado a la reflexión acerca de los nuevos retos que enfrentamos como jueces encargados de velar no solo por la legalidad, sino también por la constitucionalidad de los actos de las autoridades electorales. La larga tradición de estos encuentros refleja el interés y alto compromiso que el Tribunal Electoral, desde sus inicios, ha tenido en asegurar el control efectivo de constitucionalidad de los procesos electorales y que abarcó muy prontamente la comprensión de la importancia de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos para el entendimiento y la concreción del derecho nacional. En el Tribunal Electoral siempre hemos entendido que el control de constitucionalidad es el alma de la Constitución misma. Si se elimina este control, la Constitución queda vacía. En el camino de estos 12 años de reflexiones sobre el rol de los tribunales, se han presentado sucesos relevantes que han cambiado nuestra manera de entender y ejercer el control de constitucionalidad. En ese devenir, la tesis del control difuso, aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2011, constituye un punto de inflexión dentro del constitucionalismo mexicano.
la nueva interpretación del artículo 133 constitucional, que reconoció la obligación de todos los jueces de nuestro país de velar por la constitucionalidad de todas las decisiones de las autoridades, estableció un modelo de control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad de las leyes. Este control difuso solo implica que una vez agotadas sin éxito las opciones interpretativas que permitan sostener la validez de una disposición, el juez puede separarse de ella si viola el contenido de un derecho humano establecido en una convención o en la propia Constitución, resolviendo en consecuencia la controversia conforme a la regla de decisión que sea congruente con el contenido reconocido del derecho humano. En consecuencia, el control de constitucionalidad, que en algún momento fue excepcional, limitado a ciertos órganos jurisdiccionales federales y a determinados tipos de procesos judiciales, hoy se ha convertido en un ejercicio cotidiano de protección de nuestra norma suprema, convirtiendo también a todos los jueces en jueces constitucionales. Este cambio de paradigma nos entrega a los jueces una responsabilidad y un privilegio de estar, como lo diría Zagrebelsky, en mejores condiciones que el legislador para concretizar los derechos fundamentales y representar el interés general encarnado por el derecho constitucional. Desde luego, el ejercicio de este control exige tener presentes los alcances y límites que conlleva, de acuerdo con el contexto del ordenamiento, pues lo que está en juego es determinar si la realización constitucional está sometida o no a cánones de predeterminación. De ahí se deriva que el ejercicio de este control representa grandes desafíos para los tribunales. Requiere que los jueces tengamos cada vez mejor preparación y mayor conciencia del impacto que tienen nuestras decisiones sobre el ejercicio efectivo de los derechos y sobre la integridad del sistema legal de nuestro país. Que sepan mantener el tan frágil equilibrio entre el Estado democrático y el Estado de Derecho, entre la legislación y la jurisdicción, entre la superior sumisión a la Constitución y la inferior, pero no menos importante, sumisión a la ley. Por eso nos parecen tan relevantes estos foros en los que tenemos la oportunidad de compartir experiencias y reflexiones, profundizando nuestros conocimientos con todos nuestros colegas juzgadores y con quienes debaten los alcances del control de constitucionalidad desde el ámbito de la academia. Nos congratula tener el privilegio de inaugurar hoy esta 12ª mesa redonda, dando inicio a sus trabajos que estoy convencida nos brindarán elementos valiosos para perfeccionar y comprender de una mejor manera el papel que desempeñamos como jueces constitucionales en el fortalecimiento de nuestra democracia. Y quizá, como bien lo decía el diputado Ramírez Marín, poder definir de manera más clara hacia dónde vamos, hacia dónde va la justicia constitucional electoral. Sean todas y todos bienvenidos. Les agradezco su participación y disposición para trabajar en este foro, reconociendo también el apoyo de la Asociación de Tribunales Electorales de la República, así como el trabajo y el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. Enseguida escucharemos la declaratoria inaugural de esta 12ª mesa redonda. Adelante, magistrado, por favor. Con 10 minutos, declaro formalmente inaugurada
la 12ª Mesa Redonda de Justicia Constitucional en las entidades federativas el lunes 23 de octubre de 2017, deseando mucho éxito a estos trabajos. Muchas gracias. Agradecemos y despedimos a las distinguidas autoridades que encabezaron esta ceremonia de inauguración. Que tengan todas y todos muy buenos días. Enseguida daremos paso a los trabajos de este evento. Por su presencia, muchas gracias.